Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Infierno según la historia, parte 2. Y vamos a ver a través de esta serie de videos si todas las veces que Jesús habló del infierno se estaba refiriendo a un lugar físico, literal, real, de sufrimiento, de dolor, de fuegos, de llama, de crujir de dientes, o si Jesús en la historia utilizó una imagen que era significativa para el pueblo, para que ellos entendieran una verdad espiritual, una verdad que les ayudara a crecer en el entendimiento de su ser, de su naturaleza humana y más en el entendimiento del reino de Dios. Y por eso utilizó esta imagen de el Gehenna, que era el infierno o lo que era el crematorio a las afueras de Jerusalén. Un lugar donde tiraban la basura, donde tiraban los desperdicios, los cadáveres de animales, los restos de los cadáveres de animales que utilizaban en el sacrificio y todo tipo de basura y desperdicio. Allí se consumía diariamente. Y para ellos esto era una imagen que entonces tenía mucho significado, porque representaba una realidad que Jesús quería enseñar, una realidad interna, como llamas de fuego, refiriéndose a cómo impulsos, deseos, motivos, ideas, pensamientos, todo esto dentro del ser tiene la capacidad de causar dolor, sufrimiento, pena, agonía. Y vamos a ver a través de estos dos textos que quiero comparar en Mateo capítulo 5. Comparar dos textos y mirarlos a ver si podemos ver la realidad de estas llamas internas. Así que leamos. Vamos en Mateo capítulo 5, verso 22, donde dice: pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y vemos ahí al lado del infierno la letra D. Y cuando miramos en mi Biblia de estudio, la letra D, que dice Gehenna, a este lugar. Y entonces, lamentablemente, cuando nosotros occidentales, basados y formalizados en la tradición de fe, en el caso mío, judeo-romana cristiana, entonces leemos estos textos literalmente como un lugar de tormento eterno. Pero entonces miremos lo que el texto está diciendo. Pero yo os digo, si te enojas, ¿ves? ¿Qué tipo de proceso sucede dentro de un ser humano para causar y exteriorizar un enojo? ¿Ves? ¿Qué tipo de pensamientos, ideas, sentimientos para exteriorizarlos? Inclusive vemos en Pablo diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, llamándonos a ser seres que entonces crecemos dentro. Y para crecer dentro hay que cambiar la forma de pensar, hay que crecer en el entendimiento de aquellas motivaciones, aquellas nuevas razones que van a impulsar ahora una nueva energía, un nuevo deseo, un nuevo pensamiento, un nuevo razonamiento que entonces sea más poderoso que aquel que causó el enojo, para así poder rectificar, poder cambiar la situación. Y antes de que el sol se ponga, uno dejar de estar molesto y reconocer y cambiar. Y eso es un proceso
acá adentro. Y es un proceso que toma entonces un tiempo en desarrollar ese tipo de carácter. Y por eso Jesús vino a los suyos a traerles una verdad, una buena noticia del reino del Padre, del reino de Dios de todos, para concientizar a los suyos a una hermandad y por ende a una nueva conciencia, a un nuevo espíritu, a un nuevo sentir. Y esa misma verdad es la que en estas serie de videos quiero compartir para que el mismo espíritu, nosotros 2000 años después, podamos entender la realidad que se estuvo compartiendo históricamente, para que así en nuestro presente podamos ver si nos estamos quemando en el infierno de nuestra creación, de nuestra egocéntrica forma de ser, de nuestra serie de pensamientos que diariamente los convertimos en sentimientos y expresamos y brincamos impulsos que entonces a través de esta serie podemos tomar el tiempo y mirar y entender estas enseñanzas que están compartiendo unos principios eternos. Y así entonces nuevamente, pero yo os digo, si te enojas, quedarás sujeto al juicio. El juicio, inclusive cuando vemos esta palabra o leemos esta palabra, en Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46, arriba dice, en mi Biblia de referencias, dice como subtítulo o tema, el juicio final. Y el juicio es una realidad que siempre es, porque es la realidad de que cada vez que uno toma una decisión, es en qué postura, en qué estado se está tomando esa decisión. Esa decisión está siendo basada en una conciencia pura o impura. ¿Qué está predominando? La acción. Porque por cada acción que uno hace, crea una reacción. Es como decir la ley de causa y efecto, o como en las escrituras nos enseña, por los frutos se conocen a las personas. Entonces la realidad del juicio final es la realidad del espíritu o de la esencia dentro de uno que nos lleva en la justicia o en la rectitud a la acción pura, perfecta, buena, que manifieste el reino de Dios, que manifieste el reino de los cielos. No un lugar físico, sino una realidad, un estado, una presencia que se contiene basado a la mentalidad que se ha desarrollado. Y por ende, entonces, todo lo contrario a eso recibirá, como nos dice el texto, el juicio, porque entonces lo contrario a lo justo es lo injusto. Y cada acción recibe sus recompensas, y por eso vemos quedarán sujetos al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Es el proceso que uno mismo se causa. ¿Y a qué tribunal? ¿Quién es el tribunal que siempre está pendiente y lo ve todo? La acción perfecta, la rectitud, la justicia, el amor, la pureza, la verdad, la perfección. Esas leyes de vida eterna, ese espíritu, esa realidad, esa verdad que es Dios por ser espíritu,
es la verdad que debe reinar dentro del ser, que quien no contiene esa realidad, entonces manifiesta y experiencia las realidades de lo que esta literatura enseña. Y es entonces esas llamas. ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué? Porque está viviendo bajo su egocéntrica naturaleza. Y naturalmente, al estar en las ambiciones, en los deseos, en buscando lo suyo, en sus manipulaciones, en sus justificaciones, en su conciencia hipócrita, falsa, injusta, impura, entonces recibirá diariamente las consecuencias de tal naturaleza. Y a eso es lo que la Biblia se refiere, a estas consecuencias, al estado de muerte, al estado de separación eterna, al estado de sufrimiento eterno, al estado de este infierno. ¿Por qué? Porque son esas insaciables realidades que suceden dentro del ser humano, que no sale de una para meterse en otra, que quiere gratificar su ser por aquí y después que termine y se sacia por aquí momentáneamente con algo exterior, ahora quiere algo más y una nueva experiencia y una nueva realidad. Y eso es insaciable y siempre se está buscando, y eso consume a uno por dentro. Y así es como vemos a través de las historias que nos quiere concientizar en muchas áreas para que estemos conscientes. Una persona madura, cabal, que utiliza el intelecto, que ahora ha desarrollado una conciencia divina del Padre, del reino, de cualidades, y vive por virtudes, que entonces así se autodomina, se gobierna y demuestra en sus acciones, en palabras, en pensamientos y en hechos, una persona que ha desarrollado su capacidad al máximo, ha crecido. Estoy buscando una palabra, el carácter, ha desarrollado su carácter y lo demuestra, porque está consciente de todo. Si jamás llamará a una persona idiota. ¿O por qué? Porque reconoce que todo ser humano es hermano. Somos parte de un reino, somos parte en esta vida de una verdad, y por eso compartimos esta realidad en nuestro presente. Y al uno crecer en tal conciencia, entonces se puede dar cuenta de quienes no viven así, de quienes todavía están encarcelados, presos, muertos, ciegos, sordos, con corazones de piedra. Y entonces uno, consciente de esa realidad, vive y demuestra como hijo del Padre la realidad del reino de Dios posible, y le demuestra el amor, la compasión, la misericordia, la amabilidad, el servicio, acciones puras, sinceras. Como Jesús nos dice la historia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, el Padre donde existía en la vida de Jesús, en su conciencia, en su mente, la realidad de Dios. Por eso manifestó en sus acciones tal perfección, tal amor, tal es verdad, tal pureza, tal perfección. Y a eso es lo que nos llaman estos textos, para no experimentar en nuestro presente la realidad de las llamas del infierno. Y por eso también podemos leer en Mateo capítulo 5, versos del 29 y 30. Leer como nos dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no
que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano mala, tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nuevamente, está hablando literalmente de arrancarse el ojo o cortarse la mano. No, ¿qué representa al ojo? Al ojo representa la mente, los pensamientos. Y cuando leemos la literatura bíblica, miremos cada vez que habla del ojo, miremos que está hablando de la conciencia, de los pensamientos, porque los pensamientos llevan a las acciones. Y aquí es la realidad que vemos. Si tu ojo bueno, si tu pensamiento o tu forma de vivir te lleva a las pasiones, ¿ves? Te carcome, te quema. Si esa mentalidad que tú concibes que es buena te lleva a tales sufrimientos, a tales agonías, a tales experiencias de la vida, arráncatela, quítala, remuévela, renuévala con la pureza y la verdad, con la hermandad, con la justicia, rectifícalas. Y así vemos también, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, ¿qué representa la mano? Representa las acciones de uno. Por eso dice lo mismo, córtalas, déjalas, para de hacer eso. Si te hace pecar, córtala, tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué está diciendo? Es preferible el dolor de la experiencia del cambio. Cambia, crece, pasa por el proceso de reconocer tu naturaleza humana y remueve tus acciones, remueve tu egocéntrica forma de pensar y de contextualizar al mundo a tu conveniencia y vive conforme a la realidad de la justicia, de la sinceridad y del bien. Y estos textos entonces nos enseñan esta realidad espiritual de conocer nuestra naturaleza humana y darnos cuenta cómo nos quemamos, cómo causamos que estas llamas cojan más fuerza. Pero a la misma vez Jesús compartió en la historia el Espíritu eterno, la verdad que también nos hace madurar y crecer en una conciencia nueva, en un nuevo sentir y en el conocimiento que causa el entendimiento para vivir la rectitud, la justicia, el bien, para experimentar el cielo, para experimentar en nuestro presente la vida buena, la vida eterna, la paz, el gozo, la felicidad, la hermandad, la armonía, el amor. Y a eso nos están llamando estas escrituras. Y quiero compartir una última escritura más. Y vamos a mirar una realidad que nos ayudará en este proceso, en esta serie, a entender el Espíritu eterno y a entender el origen de todos estos conceptos espirituales que vemos en la Biblia. Y como he compartido en mi página Universidad Cristo, compartimos que Jesús fue la persona que aprendió de principios espirituales y vino como un humano, como tú y como yo, que naturalmente lidió con su infierno interno, con su vida, con su mente, con su egocéntrica naturaleza, como todo ser humano a través de la historia ha lidiado.
y por eso en nuestro presente es tan significativo y nos podemos relacionar con su vida para procurar imitar y crecer en la misma conciencia que Él contuvo, que Él desarrolló. Y si conocemos la sabiduría espiritual que lo instruyó, que lo influenció, entonces en nuestro presente podemos ver las mismas palabras de vida, porque son espíritu. Como a través de la historia hasta nuestro presente siguen causando el impulso, el poder, la gloria dentro de seres humanos para sobrepasar y sobrellevar su egocéntrica forma de ser hacia un estado divino, supremo, espiritual, hacia el reino del cielo o del Padre. Entonces miremos estos textos. Vamos a leer en el Bhagavad Gita, vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer el verso 7 y 8, y dice, siempre que languidece la justicia, y languidece es como decir decaer o debilitar, siempre que decae o se debilita la justicia. Y miremos aquí al ladito de la palabra justicia tiene un número 7. Cuando miramos en este Bhagavad Gita, que es una Biblia de estudio, leo el número 7 y qué dice sobre la justicia, que es la justicia, la sagrada ley, la rectitud. Entonces, volvemos, siempre que languidece, que decae la justicia, la rectitud, triunfante la iniquidad, impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome de esta suerte de edad en edad, para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la verdad, la venerada ley. Mire, este en mí, y este en mí, como he compartido en otros videos, en esta historia, este en mí se está refiriendo a este personaje que es Krishna. Y por eso vemos la iluminación. Y en esta historia representa a Krishna la sabiduría de Dios, la perfección, la suprema realidad visible, porque es en una historia. Y Arjuna representa en esta historia a todo ser humano. Por ende, como he compartido, Jesús fue en la historia el ser humano que fue instruido por esta sabiduría histórica. Y por ende, vemos como en esta historia está hablando de este mí, refiriéndose al mí, es la esencia de la verdad, a la esencia del espíritu que en esta historia es personificada en Krishna, a toda verdad, a toda rectitud, a la justicia, al amor, a la compasión, a la perfección, a la verdad, a la pureza. Y entonces esto nos ayuda a entender. También quería enseñar todos estos textos que en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús, el Cristo, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O como Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si buscas cada uno de estos textos, vas a ver, este es mí, refiriéndose a esta esencia de la vida. Y en el Bhagavad Gita podemos ver
está compartiendo la realidad de un espíritu eterno, está compartiendo la realidad de una verdad necesaria de entender para todo ser humano. La realidad de Dios no es una realidad de solamente una religión y tradición de fe, como quien dice, esto es Dios, y esto es Dios de acuerdo a lo que nuestras Biblias dicen, y por ende Dios es para nosotros, o Dios nos escogió a nosotros, o Dios hace lo que nosotros dice, o nosotros como interpretamos lo que Dios es, así Dios es. Y si interpretamos que hay un infierno y que va a lanzar a toda la gente que no acepten lo que nosotros creemos, interpretamos de Dios, así será. Y la realidad de la vida es que Dios es más que aquello que nosotros podemos percibir. Lo mejor que podemos hacer es crecer en el conocimiento de la revelación de Dios a la humanidad. Y con esto, cuando comparto esto, lo uso para comparar y para conocer, porque a mí me ha servido de instrumento para crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de todos estos principios espirituales. Y por eso hago esta serie de videos para compartir con aquellos que genuinamente quieren conocer la verdad de la historia, no para crear una nueva religión o sacarte de tu religión, no, sino para que como ser humano en tu contexto procures crecer en ti mismo, en la pureza, en la perfección, en un ser genuino, en la rectitud, en la hermandad. Y ese es el mayor deseo, y que vivamos conforme a tal realidad. Y que conozcamos la realidad del infierno en nuestro presente, para así crecer y vivir. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.